Mi nombre es Michael Chiquito. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Loyola Faro Manaví, extensión en el Carmen. A continuación, le voy a hablar sobre el tema estimación de porcentajes. Bien, como recordaremos, el tema era estimación de porcentajes. Entonces, muchos de ustedes se han de preguntar, ¿qué es estimar? O como también, ¿qué es el porcentaje? Pues bien, la estimación es el proceso de encontrar una aproximación sobre una medida. En la vida cotidiana, una gran parte del problema se resuelve haciendo estimaciones, como por ejemplo, cuando una persona dice, tardaré más o menos 1 hora. También había más o menos 100 personas. Igualmente en estudios posteriores, muchos contenidos en matemáticas están basados en la estimación de hipótesis, cálculos probabilísticos, entre otros. Como vemos en estos ejemplos, estamos dando lo que viene a ser una aproximación a lo que es el valor total. Entonces, la estimación muchas veces se relaciona a un cálculo que se realiza teniendo en cuenta diversas variables, como por ejemplo, un especialista en economía, por citar un caso, puede analizar distintas estadísticas para realizar la estimación sobre el crecimiento o la reducción de la tasa de desempleo. Veamos otro ejemplo. Un empresario, en un sentido similar, puede estudiar cifras de su negocio para hacer una estimación sobre los ingresos que obtendrá la compañía al finalizar un periodo. Ahí tenemos al empresario, el cual es el que hace estas cifras para ver qué ingresos o cuántos ingresos obtuvo al finalizar un periodo. Entonces, debemos saber también que la estimación es útil antes de efectuar el cálculo o la medición, como una respuesta aproximada. Esto puede permitir verificar si el resultado de la operación es de un orden de magnitud correcto, como por ejemplo, 26 más 60 dará un resultado inferior a 90. También es útil después de la operación para juzgar si el resultado parece razonable. Veamos el siguiente ejemplo. 3000 no puede ser el resultado de 26 por 10. Como vemos en estos dos ejemplos, nos dice que la estimación es útil antes de efectuar el cálculo o después también, para verificar si el resultado de la operación parece razonable. Ahora, supongamos que debe sumar una serie de números redondeando cada valor a la centena más cercana para estimar la suma. Veamos el siguiente ejemplo. Estimar la suma 1472 más 398 más 772 más 164, redondeando cada número a la centena más cercana. Entonces vamos a redondear cada uno de esos valores a la centena más cercana. 1472, si lo redondeamos, nos dará un valor de 1500, 398, 400, 772, a 800 y 164 a 200. Seguimos sumando los números. Todo y cada uno de los números redondeados. Tenemos la suma que nos da un resultado de 2900. Entonces, nos dice que en este ejemplo la suma exacta es de 2806. Nos pide que notemos lo cerca que está el estimado, el cual es mayor por 94. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice que notemos que redondear a la decena más cercana produce un estimado más preciso que redondear a la centena más cercana. En general, redondear a un valor de posición más bajo es más preciso, pero son necesarios más pasos. Como vemos, aquí tenemos el mismo ejemplo del anterior, pero ahora nos pide que redondeemos cada número a la decena más cercana. Entonces, si lo redondeamos cada uno de esos valores, nos dará 1472 a 1470, 398 a 400, 772 a 770 y por último 164 a 160. Seguimos sumando las unidades y después las decenas. Entonces, como vemos en la primera columna tenemos 0, en la segunda tenemos 7 más 7, 14, más 6, 20, llevando 2. Ahora sumamos las centenas.
Tenemos 4 más 4, 8, más 7, 15, más 1, 16 y 2 que llevamos, 18, llevando 1. Por último, sumamos los millares. Tenemos 1 más 1, que nos dará a 2. Entonces tenemos el resultado de 2800. Y la estimación es de 2800. Bien, ahora pasamos al otro concepto, el cual es el porcentaje. Dice que el porcentaje es una fracción o parte de un todo llamado 100. Por ejemplo, 5%, su notación es 5 con el signo del porcentaje. Indica que de cada 100 se toma 5 y se expresa como fracción, es decir, 5 sobre 100, que si lo dividimos nos dará a 0,05. Veamos la siguiente comparación entre notaciones de porcentajes. Tenemos notaciones en por ciento, en fracción y en decimal. Como en la primera columna tenemos lo que es en porcentaje y en la tercera columna en decimal. Notemos que el valor del porcentaje de la primera columna es igual al valor decimal de la tercera columna. Bien, si multiplicamos el valor decimal por 100, nos dará a 50, que es el valor porcentual. Seguimos haciendo lo mismo con los demás. 0,5 por 100 a 5, 0,35 por 100 a 3,5, 0,0775 por 100 a 7,75 y 1,45 por 100 a 145. Ahora pasamos a la conversión de decimales a porcentajes. Como vemos, tenemos la siguiente figura que dice que primero se tiene 7 décimos. Si se divide cada décimo en 10 partes tendremos 70 centésimos, que es igual al valor porcentual de 70% o 70 de cada 100. Dice que todo lo que se tiene que hacer en realidad es multiplicar el decimal por 100. Multiplicar por 100 es lo mismo que mover el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Así que en realidad todo lo que se debe hacer, o lo que se tiene que hacer, es mover el decimal 2 lugares hacia la derecha. Tengan en cuenta eso. Seguimos con la conversión de decimales a fracciones. Tenemos la primera figura, nos dice que aquí se puede notar que hay 45 centésimos, lo que es igual a 45 partes de cada 100. Si se reduce o se simplifica, la fracción va a quedar 9/20, como lo vemos. Dice que cuando se convierte un decimal en una fracción, lo que realmente se tiene que hacer es ver la cantidad de decimales y añadirle los ceros correspondientes al denominador. Claro, y reduciendo la fracción lo más que se pueda. Ahora veamos los siguientes ejemplos que muestran dos modos diferentes de estimar porcentajes. Tenemos el A. Dice que estimemos el 21% de 196. Entonces primero redondeamos el 21% a 20 y 196 a 200. Usamos una fracción, la cual dice que el 20% es lo mismo que un quinto. Un quinto, 200, es igual a 40. Y la respuesta dice que el 21% de 196 aproximadamente es 40. Veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo B dice que estimemos el 21% de 196. Ahora redondeamos el 21% a 20% y el 196 a 200. Calculamos el 10% y lo multiplicamos. Como vemos, 10% es lo mismo que un décimo o 0,1 en decimal. 10% de 200 es 0,1 por 200, que es igual a 20. Ahora, 20% de 200 es 2
por 20, que es el doble de lo anterior. Queda un valor total de 40. La respuesta nos dice que el 21% de 196 aproximadamente es 40. Como vemos, tenemos dos casos diferentes en los que realizamos procesos. En uno hacemos menos proceso y en el otro hacemos un poco más de proceso. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio para determinar cuál es la respuesta correcta. Nos dice que un almacén ofrece un descuento del 10% en toda su mercadería. Y adicionalmente, los pagos con tarjeta de crédito obtienen un 15% de descuento adicional. Si se cancela con tarjeta de crédito, ojo, ¿cuánto debe pagar en dólares por 2 prendas de vestir si cuestan $70 la primera y 130 la segunda, respectivamente? Tenemos los literales, las opciones. Ahora vamos a determinar cuál es el valor correcto. Primero sumamos el valor de las prendas sin descuento, que es 70 más 130, que es el valor original, sin descuento. Nos dará igual a 200. Si nos rebajan el 10%, se debe pagar el 90%, obviamente. Si nos rebajan el 15%, se debe pagar el 85%. Entonces, 90% de 85% de 200, lo multiplicamos, todos esos tres valores, que nos quedaría 90% por 85% por 200. Entonces ponemos 90 sobre 100 por 85 sobre 100 por 200. Si simplificamos, nos va a quedar 9, ya que simplificamos con el 0 y con el 0 del 100 del denominador. 85, igualmente simplificamos los dos ceros. Y por último, de 200, si simplificamos los dos ceros, de acá, de 100, del denominador de 85 por 100, nos va a quedar a 2, dividido para 10. Entonces, el resultado de la multiplicación es 530 dividido para 10, que nos dará un valor de 153. Entonces vemos que la respuesta correcta ha sido la opción B, 153.